Viernes 21 de agosto, estamos exactamente a 10 días de terminar el octavo mes del año y arrancará para muchos uno de los mejores meses, ¿por qué no decir el mejor mes? Septiembre, el mes de la primavera, donde el clima va mejorando, el mes que además el 21, ¿no? El mismo 21 de septiembre es día de todo, de la primavera, del médico, creo que del fotógrafo también, del estudiante, del amor, de otrora día de la amistad, antes de que una empresa se invente el 23 de julio. ¿Qué más hay? Tenemos un montón de fechas. Bueno, el aniversario de Cochabamba, el aniversario de Santa Cruz, el aniversario de fundación del departamento de Pando, así que mucha fiesta, diríamos, alrededor de septiembre. ¿Qué pasará en septiembre? También el 18 acaba el estado de excepción y a partir de allí o antes de eso no se sabe si el Ejecutivo solicitará un alargue del estado de excepción, justificando que algunos sectores anuncian movilizaciones al día siguiente de que se levante el estado de excepción. Entonces, si a partir de allí van a, alargar, solicitar que se extienda o no el estado de excepción. Eso en cuanto a lo que ocurrirá en septiembre. Pero vamos a lo que está ocurriendo ahora, que miren, no es para nada poca cosa. Tenemos que, primero hablemos del decreto que hoy se conoció. Un decreto que hace oficial la designación, ahí está, muchas gracias, que hace oficial la designación de Óscar Mario Justiniano como, que es actualmente ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. Además, será el interino de Economía y Finanzas Públicas, quien va a ejercer las funciones hasta la designación del titular en dicha cartera de Estado. En algún momento alguien dijo, pero es que esto suele ocurrir cuando el ministro va fuera del país y se deja a alguien interino. Sí, pero resulta que Óscar Mario Justiniano, según la carta del ahora exministro Espinosa, cuando quería que se reprograme su interpelación, está en Brasil también, entonces está fuera del país. Entonces ahora por el momento el super mega ministro Óscar Mario Justiniano tendrá que ver las carpetas de producción sostenible, medio ambiente y aguas, y además ser el ministro interino de Economía, que recordemos, tras un anterior decreto, ha absorbido parte de lo que era el Ministerio de Planificación, ¿no? Entonces es un recontra super ministerio. Y claro, a Óscar Mario Justiniano le tocó absorber medio ambiente, que también era de planificación. Recuerden que era planificación y medio ambiente también. O sea que, no quisiera estar en los zapatos de Óscar Mario Justiniano, atender a, ¿qué? 10 viceministros aproximadamente, una gran responsabilidad. Esto se da después de que el martes fuera censurado el ministro José Gabriel Espinosa por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pese a las primeras explicaciones del propio Espinosa, más tarde el vocero, fijando esa postura que decía y ponía en duda el artículo 158, y hasta diputados del PDC, como Manolo Rojas, por ejemplo, que decía y ponía en duda la constitucionalidad de la interpelación. Manolo Rojas dijo que era una censura inconstitucional, debido a que no se ha llegado al número requerido, sino se necesitaba 2/3 de la Asamblea, o sea, de los 166, no 2/3 de los presentes, que eran 129. Y claro, ahí entonces empiezan a surgir otras preguntas. Al día siguiente, el turno de la interpelación le tocó a Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, que recibió el voto de confianza con 99 votos. 8 más que lo censuraron día anterior a su ex colega. Pero en ese caso parece que sí valió, porque fue reconocido el voto de confianza, pese a no haber llegado a los 111, que es el cálculo
de 2/3 de 166 asambleístas. Entonces, claro, era difícil aceptar uno y rechazar el otro. Iban a entrar en un menjunje jurídico bastante complicado. Y ahí se decidió, en la mañana se hablaba de una renuncia de José Gabriel Espinosa, pero en realidad lo que ocurrió es que mediante este decreto supremo se lo ha destituido, el decreto supremo 5678, que básicamente tiene un único artículo, y a partir de allí, entonces ahora ya podemos hablar del ex ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinosa. Vamos a otro tema, por favor. Vamos a hablar del caso Cerimedo, ¿no? Qué escándalo que se ha ido conociendo a partir de lo que ocurrió el lunes en la noche a las afueras de un hotel en la ciudad de Santa Cruz, donde recibió 3 impactos de bala Nadia Beller, una abogada que finalmente era la pareja, admitido esto por ella y por él, eran pareja. Ella está embarazada de Fernando Cerimedo, de entre 4 y 5 semanas. Cerimedo, el asesor principal, personal del presidente del Estado, profesor de la hija del presidente, alguien muy cercano al entorno presidencial, aunque desde el gobierno dicen no era un funcionario de gobierno, no recibía sueldo del Estado, ni tampoco tenía una oficina, aunque otros dicen que su oficina era prácticamente en el piso 23, ahí al lado del despacho presidencial. Pero más allá del detalle de la oficina, que puede parecer casi algo de color, lo trascendental es quién le pagaba y cuáles eran sus funciones y el rango o la capacidad de toma de decisiones que tenía. Porque a lo que uno escucha, ahora mucho más, es que él tomaba decisiones incluso por encima de ministros. Hay 2 vertientes de investigación que se van a ir siguiendo, o por lo menos 2 aristas sobre el caso Cerimedo. Una que tiene que ver con el delito por el que hoy está aprehendido, que es el, según la carátula de la Fiscalía, intento de feminicidio, en el que apuntan a Cerimedo como el autor intelectual del intento de feminicidio contra Nadia Beller. Ese es un punto de investigación. Pero el otro punto de investigación gira en torno a la gran cantidad de recursos económicos que fueron hallados en los allanamientos en viviendas vinculadas a Fernando Cerimedo. Ayer hubo 2 allanamientos en la zona sur de la ciudad de La Paz, una en un barrio cerrado, en la zona de Aranjuez, y otra en Calacoto. Las imágenes que estamos viendo son las de la calle 12 de Calacoto, donde funcionaba una vivienda, donde funcionaba una empresa que entienden los fiscales estaría vinculada a Fernando Cerimedo. Lo que estamos viendo es que, anoticiados del allanamiento o en medio del allanamiento, una persona va, rompe una puerta, ingresa a algún tipo de habitación, que entendemos, como vemos ahí un lavaplatos a manera de lavandería, es la parte trasera de la casa. Hay 2 personas que le ayudan a romper la puerta, sacar algo, una escalera e irse. Bueno, este ciudadano es Fritz Junior Gironda, que según la información que tenemos es miembro del Ejército de Bolivia, pero a la vez, ahí está, Fritz Junior Gironda Aquise, a la vez tiene su carnet de extranjería porque tiene la nacionalidad peruana. Según la información del fiscal de la causa, anoche decía que este ciudadano se escapó armado y con $700,000 aproximadamente. La última información es que hoy fue aprehendido, después de un operativo, fue aprehendido Fritz Junior, ahí está la imagen de Fritz Junior Gironda Aquise. No se dio a conocer si estaba o no en posesión de los $700,000 y del arma, pero ahí está. Él estaría vinculado
a Fernando Cerimedo. Ayer encontraron dinero también en la otra vivienda allanada y una granja de bots, decían, justamente esto informaban desde la Fiscalía. Pero hay otras 2 detenciones que se dieron hoy más temprano en Santa Cruz de la Sierra. Operativos en la zona este y norte de la ciudad dieron con la aprehensión de 2 personas, una mujer y un hombre, que tenían en su poder los cascos que aparentemente usaron los sicarios, o bueno, pongámosle, quienes dispararon a Nadia Beller el lunes en la noche. Y la información que trascendió, que se maneja hasta ahora, es que uno de los arrestados era uno de ellos 2. A partir de eso, obviamente, puede dar un giro la investigación si es que se comprueba que él era uno de los sicarios o de quienes disparó, y conocer finalmente quién era el que los contrató, que para la Fiscalía, entendemos, según las acusaciones, habría sido Fernando Cerimedo. Y por eso pedirán su detención preventiva de 180 días. La audiencia que tenía que llevarse a cabo ayer fue postergada para hoy, a las 14:30. Este era el momento en el que Cerimedo llegaba al Palacio de Justicia para prestar sus declaraciones ante un juez cautelar, audiencia que no se terminó de instalar por la ausencia de la Fiscalía, que raro en Bolivia, cierro paréntesis, y bueno, ahí tuvo un contacto con los medios, contacto medio raro, ¿no? Porque generalmente los acusados entran por otras puertas, más aún de este calibre de casos, y es difícil ser abordados por los medios. Bueno, ahí no habló, no aceptó ni rechazó nada, solo se quebró, se entiende, en llanto en algún momento y dijo: solo quiero ver a mis hijos. Porque recordemos que él está casado o estuvo casado con una ciudadana argentina, con quien tiene 2 hijos, entendemos, en Buenos Aires. Vamos a estar atentos, por supuesto, hay mucha información que va apareciendo alrededor de este caso de Fernando Cerimedo. ¿Les parece si vamos a, por favor, revisar? ¿Tenemos cotizaciones? Sí, vamos a revisar a ver la divisa norteamericana cómo está y después ya entramos en materia porque vamos a intentar hablar un poquito de qué son las granjas de trolls, bots, para entender qué hacían, ¿no? Y por qué la importancia, dónde radica la importancia de este y otros personajes. Fernando Cerimedo. 11,52 es la cotización para hoy de la divisa norteamericana, el tipo de cambio oficial flexible que se mantiene respecto a ayer, ha tenido un comportamiento a la baja. Vamos a ver el mundo cripto cómo está para contarles que en Binance 11,65, más alta está la cotización. En RTM USDC 11,64, en Taquenos para recibir 11,94, para enviar y pagar 11,51. Gracias, le decimos a nuestros compañeros. Rapidito el petróleo si lo tenemos listo para ver cómo está. El West Texas Intermediate, que es para nosotros, rige para nosotros, $86.52, va para arriba, lo que infiere, ahora sí tiene mucho más sentido ver este dato porque el diésel que está a 18 bolivianos, que es un valor referencial, decían, y flexible, se va a regir en la cotización actual del barril de petróleo. Entonces, ahí sí va a tener mucho más sentido esta revisión que hacemos.